Durante meses, tras el trágico tiroteo de Lil Jeff, se multiplicaron las especulaciones sobre quién podía ser el responsable de su muerte. Finalmente, la policía pareció tener un respiro en el caso, deteniendo a Trap City Rob y fichándolo por el crimen. Sin embargo, la cosa no acabó con la detención de Trap City Rob. Lo que ocurrió a continuación puede ser el catalizador que desencadene una de las guerras de bandas más sangrientas de la historia de Chicago. Analicemos en profundidad las consecuencias de la detención de Trap City Rob y lo que significa para el panorama de las bandas de Chicago. El asesino de Lil Jeff, protegido por la banda. Las circunstancias que rodearon el asesinato de Lil Jeff son tan escalofriantes como trágicas, y tienen como telón de fondo la implacable guerra de bandas de Chicago. En un día aparentemente normal, Lil Jeff se vio atrapado en el punto de mira de un violento simulacro, término utilizado para describir un ataque premeditado de bandas. Este simulacro fue orquestado por miembros de bandas rivales. Las imágenes de vídeo de aquel fatídico día revelan los angustiosos momentos previos a la muerte de Lil Jeff. El presunto autor de los disparos, Trap City Rob, era una figura conocida en la banda rival. Su participación en el simulacro no fue una coincidencia, ya que las tensiones entre las bandas habían ido en aumento. Cuando sonaron los disparos, se desató el caos. Lil Jeff persiguió a un rival cuando tenía ventaja en la ofensiva. Su oponente corrió hacia una casa. En lugar de retroceder, Lil Jeff siguió a su rival hasta la casa y fue abatido a tiros por otra persona que salió de la casa. Esta persona era supuestamente Trap City Rob. Tras el asesinato de Lil Jeff, la detención de Trap City Rob, también conocido como Robert Coleman, parecía un paso hacia la justicia. Coleman, una figura notoria dentro de la banda rival, fue detenido poco después del incidente, y su nombre ya era sinónimo de violencia e intimidación. La comunidad esperaba que esta detención aportara algo parecido a un cierre y una rendición de cuentas. Sin embargo, el proceso judicial posterior estuvo plagado de complicaciones. A pesar de la gravedad de las acusaciones contra Coleman, el caso se desmoronó rápidamente por falta de pruebas concretas. Las imágenes de vídeo, aunque captaron el caos del simulacro, no lograron situar definitivamente a Coleman en el lugar de los hechos como el autor de los disparos. Los testigos, a menudo intimidados por las posibles repercusiones de testificar contra miembros de la banda, se mostraron reacios a presentarse, lo que debilitó aún más los argumentos de la fiscalía. Al estancarse la investigación, se tomó la decisión de poner en libertad a Coleman. La puesta en libertad puso de manifiesto el problema generalizado de la protección de las bandas, cuyos miembros se protegen unos a otros de las consecuencias legales, lo que complica la búsqueda de justicia. La puesta en libertad de Trap City Rob, a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre él, arroja luz sobre la intrincada red de protección que existe en la cultura de las bandas. En Chicago, como en muchas otras ciudades azotadas por la violencia de las bandas, la lealtad y la fidelidad a la banda a menudo prevalecen sobre todo lo demás. Se sabe que los miembros de las bandas se protegen unos a otros ferozmente, empleando una serie de tácticas para eludir a las fuerzas del orden y proteger a los suyos de la acción de la justicia. Esta protección puede manifestarse de diversas formas, desde intimidar a posibles testigos hasta proporcionar coartadas e incluso manipular pruebas. El miedo a las represalias es un poderoso factor disuasorio para quienes, de otro modo, podrían facilitar información, lo que crea un entorno en el que el silencio suele ser la opción más segura. La trágica muerte de Lil Jeff es un recordatorio de la epidemia de violencia de bandas que asola Chicago desde hace mucho tiempo. Esta ciudad, con su rico tapiz cultural y su vibrante escena musical, es también un campo de batalla donde las vidas de los jóvenes se ven truncadas con frecuencia por el implacable ciclo de la guerra entre bandas. La escena local del rap, una poderosa válvula de escape para expresarse y contar historias, se ha visto especialmente afectada, y numerosos artistas han sido víctimas de la violencia que impregna sus comunidades. La escena del rap de Chicago ha producido algunas de las voces más influyentes del hip hop, artistas que utilizan su música para reflejar la dura realidad de su entorno. Sin embargo, esta autenticidad suele tener un alto precio. Las historias de King Von, FBG Duck y Lil Jojo, raperos de talento que murieron prematuramente a causa de la violencia de las bandas, se hacen eco del trágico relato de Lil Jeff. Recapitulemos algunas de sus historias. El joven Davon Daquan Bennett, más conocido como King Von, creció rodeado de violencia, pobreza y penurias. La vida de Von cambió para siempre cuando su padre fue asesinado cuando él solo tenía 11 años. Este suceso traumático marcaría más tarde su música y su visión del mundo. A pesar de las probabilidades en su contra, King Von encontró consuelo en el hip hop,
en particular en el género musical drill, que estaba arrasando en Chicago. Tras cumplir condena en la cárcel, Vaughn fue puesto en libertad en diciembre de 2017 y empezó a dedicarse a la música en serio. Firmó con el sello discográfico de Lil Durk, Only the Family, y lanzó su single debut, Beat That Body, en junio de 2018. Sin embargo, fue su single revelación, Crazy Story, que lanzó en diciembre de 2018, lo que realmente puso a King Von en el mapa. La vívida narración de la canción y la mezcla única de humor y vulnerabilidad de Von resonaron con los oyentes, alcanzando el número 81 en la lista Billboard Hot 100. En los 2 años siguientes, King Von lanzó una serie de exitosos proyectos, como Grandson, Volmon 1 Sube, 2019, Levon James, 2020, y Welcome to O'Block, 2020. Su música a menudo reflejaba sus duras realidades, desde crecer en la pobreza hasta sus experiencias con la violencia y el encarcelamiento. Trágicamente, la vida de King Von se truncó el 6 de noviembre de 2020, cuando murió tiroteado en Atlanta, Georgia, a la edad de 26 años. Era, una vez más, otra joven víctima de la violencia de las bandas, al igual que FBG Duck. Carlton Weekly, más conocido como FBG Duck, creció rodeado de violencia, pobreza y dificultades. A pesar de las adversidades, Duck encontró consuelo en el hip hop, sobre todo en el género de la música drill, que estaba arrasando en Chicago. Con sus letras crudas y descarnadas y su estilo inconfundible, FBG Duck se ganó rápidamente el reconocimiento de la escena drill de Chicago. Su música era un reflejo de sus experiencias al crecer en los barrios más duros de la ciudad, donde la vida callejera y la violencia eran una realidad omnipresente. A medida que crecía la popularidad de Duck, también lo hacía su influencia. Se convirtió en una figura destacada de la facción Flyboy Gang, FBG, un grupo de jóvenes raperos y músicos que estaban causando sensación en la escena musical de Chicago. La tragedia se cebó con él el 4 de agosto de 2020, cuando FBG Duck murió tiroteado en el barrio Gold Coast de Chicago. Solo tenía 26 años. El asesinato de FBG Duck formaba parte de una oleada de violencia que se extendió por Chicago en 2020, en la que muchos jóvenes raperos y músicos fueron víctimas de la violencia armada, como Lil Jojo. La música de Lil Jojo era un reflejo de sus experiencias al crecer en Englewood. Sus canciones eran crudas, descarnadas y sin remordimientos, y ofrecían una vívida imagen de la vida en uno de los barrios más duros de Chicago. Su estilo inconfundible y su carisma le granjearon rápidamente seguidores en la escena musical de Chicago. A medida que crecía la popularidad de Lil Jojo, también lo hacía su influencia. Se convirtió en un líder entre sus compañeros y su música inspiró a una generación de jóvenes raperos. Pero con la fama llegó el peligro. Lil Jojo se vio envuelto en una larga disputa entre su banda, Brick Squad, y una banda rival. Las cosas dieron un giro desafortunado el 4 de septiembre de 2012, cuando Lil Jojo fue asesinado a tiros en su propio barrio. Solo tenía 18 años. En los años siguientes a su muerte, la música de Lil Jojo ha alcanzado un nuevo nivel de popularidad y muchas de sus canciones se han reproducido millones de veces en plataformas como YouTube y Spotify. Su influencia se puede escuchar en la música de muchos jóvenes artistas que siguieron sus pasos, y su legado sigue siendo celebrado por los fans del drill y el hip hop de Chicago. Cada uno de estos artistas tenía el potencial de trascender sus circunstancias, pero sus vidas se vieron abruptamente truncadas por las mismas fuerzas de las que intentaban escapar a través de la música. El impacto de la violencia de las bandas en la comunidad del rap va más allá de la pérdida de artistas individuales. Crea una atmósfera de miedo y tensión, en la que los límites entre la rivalidad artística y el conflicto de la vida real son a menudo difusos. La prematura muerte de Lil Jeff ha abierto una lata de gusanos sobre su pasado y los oscuros entresijos de la vida de las bandas de Chicago. ¿Por qué mataron a Lil Jeff en el barrio de Trap City? El territorio o barrio de Trap City es una zona de Chicago conocida por su incesante actividad pandillera y su historial de violencia. Este barrio ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla entre bandas rivales, cada una de ellas compitiendo por el control y el dominio del lucrativo tráfico de drogas y del territorio. Este territorio está marcado por un legado de derramamiento de sangre, donde los tiroteos son un sonido habitual y el peligro acecha en cada esquina. En las semanas previas al fatídico simulacro en el barrio de Trap City, el aire estaba cargado de tensión. El barrio era un polvorín a punto de estallar, con bandas rivales en alerta máxima y la comunidad atrapada entre dos fuegos. La escalada de violencia y la creciente presión eran evidentes, ya que los rumores de un conflicto inminente corrían como la pólvora por las calles.
Lil Jeff, en el centro de esta tormenta, era plenamente consciente de las amenazas que pesaban sobre él. Sus recientes acciones habían intensificado la animadversión entre su banda y sus rivales, creando una atmósfera de miedo y expectación. En el vecindario corrían rumores de represalias, y la sensación de inquietud era imposible de ignorar. A medida que se acercaba el día del simulacro, las calles permanecían tranquilas, como si contuvieran la respiración a la espera de la violencia que se avecinaba. Lil Jeff, sin dejarse intimidar por el peligro, se preparó para la confrontación con la misma confianza y bravuconería que habían definido su ascenso dentro de la jerarquía de la banda. Sabía que su presencia en el simulacro sería vista como un desafío, una provocación directa a sus enemigos. Cuando empezó el simulacro, el ambiente estaba cargado de expectación. Los miembros de la banda, armados y preparados, tomaron posiciones, con los ojos escrutando los alrededores en busca de cualquier señal de problemas. El simulacro debía ser una demostración de fuerza, pero pronto se convirtió en un caos cuando estalló un tiroteo que rompió el frágil silencio. El sangriento tiroteo que condujo a la muerte de Lil Jeff fue uno de los incidentes de una larga lista de sucesos violentos en la vida del joven. La de Lil Jeff comenzó con delitos menores, como el robo y el vandalismo, que se consideraban ritos de iniciación dentro de la banda. Estas primeras experiencias no solo le endurecieron, sino que también le enseñaron las reglas no escritas de la calle. A medida que ganaba notoriedad dentro de la banda, el papel de Lil Jeff evolucionó y se hizo famoso por su intrepidez y su disposición a asumir tareas arriesgadas. Esta reputación se extendió rápidamente, lo que le granjeó el respeto de sus compañeros y le convirtió en objetivo de bandas rivales. A pesar de los peligros que entrañaba su estilo de vida, Lil Jeff encontró consuelo en la música. Empezó a escribir letras que reflejaban sus experiencias y la dura realidad de su entorno. La música se convirtió en una válvula de escape para él, una forma de expresar sus frustraciones y aspiraciones. Fue durante esta época cuando adoptó el apodo de Lil Jeff, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo tanto de su talento musical como de sus hazañas delictivas. Mientras Lil Jeff navegaba por las traicioneras aguas de la vida pandillera, su reputación de intrépido y astuto no dejaba de crecer. Al final de su adolescencia, había ascendido dentro de su banda, convirtiéndose en una pieza clave de sus operaciones. Este ascenso en la jerarquía estuvo marcado por una serie de actividades delictivas cada vez más audaces y peligrosas que consolidaron su estatus como figura formidable en las calles. Estas empresas no solo le reportaron beneficios económicos, sino que también aumentaron su influencia dentro de la banda. Su capacidad para elaborar estrategias y ejecutar operaciones complejas le granjeó la confianza de sus superiores y la lealtad de sus compañeros. Durante este periodo, las actividades delictivas de Lil Jeff adquirieron un carácter más violento. Salieron a la luz acusaciones de que había participado en varios enfrentamientos violentos con bandas rivales. Estos enfrentamientos a menudo se saldaban con víctimas, y aunque las pruebas concretas eran escasas, los rumores de su implicación se extendieron como un reguero de pólvora por la comunidad. Mientras perfeccionaba su arte, Lil Jeff empezó a actuar en locales, donde su estilo único y su auténtica forma de contar historias captaron rápidamente la atención del público. Su música era un reflejo de su vida en las calles, llena de imágenes vívidas y de un realismo descarnado que lo diferenciaba de otros artistas. Esta autenticidad se convirtió en su seña de identidad, atrayendo a oyentes cautivados por su capacidad para transmitir la complejidad de su mundo a través de sus letras. A medida que aumentaba la fama de Lil Jeff, también lo hacía el escrutinio de las fuerzas del orden. Sus afiliaciones pasadas y la notoriedad que acompañaba a su música atrajeron la atención de las autoridades, deseosas de conocer sus actividades delictivas. Este aumento de la atención dio lugar a una serie de desafíos legales que pondrían a prueba la determinación de Lil Jeff y afectarían a su floreciente carrera. Uno de los principales problemas a los que se enfrentó Lil Jeff fueron las investigaciones en curso sobre su presunta implicación en actividades de bandas. A pesar de la falta de pruebas concretas, las fuerzas del orden estaban decididas a relacionarlo con diversos incidentes, utilizando sus letras y su imagen pública como base de sus investigaciones. Este escrutinio se tradujo a menudo en frecuentes encuentros con la policía, desde interrogatorios hasta procedimientos judiciales más formales. La presión de estos desafíos legales se vio agravada por la imagen que los medios de comunicación daban de Lil Jeff como figura controvertida. Los titulares solían hacer sensacionalismo de su pasado, pintándolo como un símbolo de la intersección entre música y delincuencia. Esta narrativa no solo afectó a su imagen pública, sino que también influyó en la percepción de su música, y algunos críticos cuestionaron la autenticidad de su arte.
En respuesta a estos desafíos, Lil Jeff buscó asesoramiento jurídico para hacer frente a las complejidades de su situación. Su equipo jurídico trabajó con diligencia para proteger sus derechos y gestionar las consecuencias de las investigaciones en curso. A pesar de los obstáculos, Lil Jeff siguió centrado en su música, utilizándola como plataforma para abordar los problemas a los que se enfrentaba y para afirmar su identidad más allá de los confines del sistema legal. Las cosas tomaron un cariz oscuro cuando presuntamente participó en el asesinato de 11 miembros de bandas rivales, entre ellos Monty y Lil Rob. Esta información fue facilitada por una persona cercana a Lil Jeff y su equipo. Aunque aún se desconocen los detalles de estos golpes, recordaron a las muertes de Monty y Lil Rob, que Lil Jeff reivindicó unos meses antes de su propia muerte. Monty y Lil Rob, miembros de bandas rivales, murieron tiroteados de una forma que se correspondía con un ataque selectivo. Tanto las fuerzas del orden como los medios de comunicación se fijaron en estas muertes por su atrocidad. En estas circunstancias, Lil Jeff acaparó inmediatamente la atención, y muchos citaron sus vídeos musicales y sus letras como posibles indicios de su implicación. Al parecer, Lil Jeff hizo referencia a estos asesinatos en su canción Aha, incorporando detalles de los crímenes en sus versos. Mucha gente asumió que no solo estaba implicado, sino que se regodeaba de sus actividades a través de su música, debido a la aterradora precisión de sus descripciones. La distinción entre la expresión artística y los hechos reales se difuminó aún más con un vídeo en el que aparecían él y los miembros de su banda vistiendo la misma ropa y conduciendo el mismo coche, que estaban relacionados con las escenas de los crímenes. Meses después de los asesinatos, otra persona fue acusada de los mismos a pesar de las crecientes pruebas y conjeturas públicas. Pero la infame reputación de Lil Jeff se cimentó aún más con la sombra persistente de estas acusaciones. Desgraciadamente, reivindicar la autoría de los asesinatos puede haber sido el inicio de una reacción en cadena que acabó desembocando en su brutal asesinato. La vida personal de Lil Jeff fue tan compleja y polifacética como su carrera. A pesar de los retos a los que se enfrentaba, estaba rodeado de una red de personas que desempeñaron un papel importante en la configuración de su trayectoria. Estas relaciones le proporcionaron tanto apoyo como inspiración, influyendo en su música y en su crecimiento personal. Una de las figuras más influyentes en la vida de Lil Jeff fue su madre. Como madre soltera, trabajó incansablemente para sacar adelante a su familia, inculcándole los valores de la perseverancia y la resistencia. Además de su madre, Lil Jeff estaba profundamente vinculado a su comunidad. Amigos y compañeros artistas de su barrio desempeñaron un papel fundamental en su desarrollo como músico. Le proporcionaron un sentimiento de pertenencia y camaradería y le animaron a perseguir su pasión por la música. Estas relaciones le ayudaron a perfeccionar su arte y a encontrar su voz como artista. Los mentores también desempeñaron un papel crucial en la vida de Lil Jeff. Artistas y productores consagrados que reconocieron su talento le ofrecieron orientación y oportunidades que le ayudaron a progresar en su carrera. Estos mentores le aportaron valiosos conocimientos sobre la industria musical y le ayudaron a superar los retos de la fama y la expresión artística. Su apoyo fue decisivo para su crecimiento como artista y para ampliar su alcance más allá de su comunidad local. Los críticos elogiaron a menudo a Lil Jeff por su capacidad para captar la esencia de la vida callejera en sus letras. Sus canciones eran alabadas por su honestidad y por la forma en que transmitían las luchas y triunfos de su comunidad. Esta autenticidad resonaba entre los oyentes, que apreciaban su forma de contar historias sin filtros. Muchos lo consideraron una voz de los marginados, que utilizaba su plataforma para arrojar luz sobre cuestiones que los medios de comunicación suelen pasar por alto. La música de Lil Jeff también recibió reconocimiento por su mérito artístico. Su estilo único y su destreza lírica le valieron elogios dentro de la industria, lo que le llevó a colaborar con artistas y productores consagrados. Estas colaboraciones no solo elevaron su perfil, sino que también mostraron su versatilidad como artista. Su capacidad para mezclar diferentes influencias y géneros musicales cimentó aún más su reputación de músico innovador y con talento. Por desgracia, su afiliación a la nación Gangster Disciple acabó costándole la vida. Aunque la Gangster Disciple Nation es una de las mayores organizaciones delictivas del país, no es la única que asola Chicago. Aumenta la violencia de las bandas en Chicago. Las raíces de la formación de bandas en Chicago se remontan a principios del siglo XX, una época en la que oleadas de inmigrantes llegaron a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Estos recién llegados, que a menudo sufrían discriminación y dificultades económicas, formaron comunidades muy unidas para apoyarse y protegerse mutuamente.
Fue en estos enclaves donde se sembraron las semillas de la cultura de las bandas. Al principio, estos grupos se organizaban en torno a líneas étnicas, y las bandas irlandesas, italianas y polacas surgieron como fuerzas dominantes en sus respectivos barrios. Con el paso de las décadas, el panorama de las bandas de Chicago fue evolucionando. La gran migración supuso una importante afluencia de afroamericanos procedentes del sur de Estados Unidos, lo que llevó a la formación de nuevas bandas cuando estas comunidades intentaron establecer su presencia en la ciudad. En los años 60 y 70, la naturaleza de la actividad de las bandas empezó a cambiar. Surgieron bandas como los Black P. Stones y los Vice Lords, centradas tanto en actividades delictivas como en el activismo social. Sin embargo, los conflictos internos y las presiones externas pronto condujeron a una orientación más violenta y criminal. Los años 80 y 90 marcaron un punto de inflexión, cuando la epidemia de crack arrasó los centros urbanos, incluido Chicago. Las bandas sacaron provecho del lucrativo tráfico de drogas, lo que provocó un aumento de la violencia en su lucha por el control de los territorios y las redes de distribución. La introducción de armas de fuego en estos conflictos no hizo sino exacerbar la situación, lo que provocó un aumento espectacular de los homicidios y los delitos violentos. El estado actual de la violencia de las bandas en Chicago es un sombrío reflejo de la lucha constante de la ciudad contra el crimen organizado. Con una cifra estimada de 150.000 personas afiliadas a bandas, Chicago es la ciudad más habitada por bandas de Estados Unidos. Este asombroso número se reparte entre más de 100 bandas distintas, cada una de las cuales compite por el control de territorios y mercados ilícitos. El resultado es un entorno volátil, en el que la violencia es una amenaza constante. Las estadísticas recientes dibujan un panorama inquietante. En los últimos años, Chicago ha sido testigo de un aumento significativo de los homicidios y tiroteos, muchos de los cuales se atribuyen a actividades relacionadas con las bandas. En el año 20, la ciudad registró más de 700 homicidios, lo que supone un fuerte aumento con respecto a años anteriores. La mayoría de estos incidentes se concentran en barrios con gran actividad de bandas, donde son habituales las guerras territoriales y la violencia de represalia. Una de las tendencias más alarmantes es la implicación de los más jóvenes en las actividades de las bandas. Los informes indican que adolescentes, e incluso niños, están siendo reclutados por las bandas, atraídos por promesas de protección, dinero y un sentimiento de pertenencia. Esta tendencia no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que también plantea un reto importante para las fuerzas del orden y las organizaciones comunitarias que trabajan para frenar la influencia de las bandas. La proliferación de armas de fuego ha agravado la situación. Las bandas de Chicago tienen acceso a un suministro constante de armas ilegales, lo que contribuye a los altos índices de violencia armada de la ciudad. La combinación de bandas fuertemente armadas y zonas urbanas densamente pobladas crea una mezcla mortal, con transeúntes inocentes a menudo atrapados en el fuego cruzado. El impacto de la violencia de las bandas en las comunidades de Chicago es profundo y de gran alcance, y afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los comercios locales, a menudo considerados el alma de los barrios, se encuentran entre los más afectados. La amenaza constante de violencia disuade a clientes e inversores, lo que provoca el estancamiento y el declive económico. Los propietarios de negocios se enfrentan a la extorsión y la intimidación de las bandas, lo que obliga a algunos a cerrar sus puertas permanentemente. Esta recesión económica agrava aún más el desempleo y la pobreza, creando un círculo vicioso que alimenta el reclutamiento de las bandas. Las escuelas, concebidas como refugios seguros para el aprendizaje y el crecimiento, no son inmunes a los efectos de la violencia de las bandas. Los estudiantes de las zonas afectadas por las bandas se enfrentan a menudo a amenazas e intimidaciones diarias, tanto dentro como fuera de las aulas. La presencia de bandas en las escuelas perturba el entorno educativo, lo que provoca un aumento de las tasas de absentismo y abandono escolar. También los profesores y el personal se ven atrapados entre dos fuegos, luchando por mantener el orden y ofrecer una educación de calidad en medio del caos. Las familias son las más afectadas por las consecuencias emocionales y psicológicas de la violencia de las bandas. La pérdida de un ser querido a causa de la violencia de las bandas deja una cicatriz duradera, y el dolor y el trauma se extienden por comunidades enteras. Los padres viven en constante temor por la seguridad de sus hijos, mientras que los jóvenes se enfrentan a una inmensa presión para unirse a las bandas como medio de supervivencia. La ruptura de las estructuras familiares y de los sistemas de apoyo aísla aún más a los individuos, dificultando su salida del ciclo de la violencia. El tejido social de las comunidades también se resiente,
ya que la confianza y la cohesión se erosionan bajo el peso del miedo y la sospecha. Los vecinos desconfían unos de otros y los actos y reuniones comunitarios disminuyen, lo que hace que los residentes se sientan aislados y vulnerables. La sensación generalizada de inseguridad frena el desarrollo y la participación de la comunidad, obstaculizando los esfuerzos para crear un cambio positivo. A pesar de estos problemas, muchas comunidades son resistentes y se unen para combatir los efectos de la violencia de las bandas. Las organizaciones de base y los líderes locales trabajan incansablemente para proporcionar apoyo y recursos, fomentando un sentimiento de esperanza y empoderamiento. En la vanguardia del panorama pandillero de Chicago se encuentran los Gangster Disciples, GD, la banda de Leaf Jeff. Fundados a finales de la década de 1960 por Larry Hoover, los GD son conocidos por su organización estructurada, que refleja la jerarquía de una empresa. Las bandas sacaron provecho del lucrativo tráfico de drogas, lo que provocó un aumento de la violencia en su lucha por el control de los territorios y las redes de distribución. La introducción de armas de fuego en estos conflictos no hizo sino exacerbar la situación, lo que provocó un aumento espectacular de los homicidios y los delitos violentos. El estado actual de la violencia de las bandas en Chicago es un sombrío reflejo de la lucha constante de la ciudad contra el crimen organizado. Con una cifra estimada de 150.000 personas afiliadas a bandas, Chicago es la ciudad más habitada por bandas de Estados Unidos. Este asombroso número se reparte entre más de 100 bandas distintas, cada una de las cuales compite por el control de territorios y mercados ilícitos. El resultado es un entorno volátil en el que la violencia es una amenaza constante. Las estadísticas recientes dibujan un panorama inquietante. En los últimos años, Chicago ha sido testigo de un aumento significativo de los homicidios y tiroteos, muchos de los cuales se atribuyen a actividades relacionadas con las bandas. En el año 20, la ciudad registró más de 700 homicidios, lo que supone un fuerte aumento con respecto a años anteriores. La mayoría de estos incidentes se concentran en barrios con gran actividad de bandas, donde son habituales las guerras territoriales y la violencia de represalia. Una de las tendencias más alarmantes es la implicación de los más jóvenes en las actividades de las bandas. Los informes indican que adolescentes e incluso niños están siendo reclutados por las bandas, atraídos por promesas de protección, dinero y un sentimiento de pertenencia. Esta tendencia no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que también plantea un reto importante para las fuerzas del orden y las organizaciones comunitarias que trabajan para frenar la influencia de las bandas. La proliferación de armas de fuego ha agravado la situación. Las bandas de Chicago tienen acceso a un suministro constante de armas ilegales, lo que contribuye a los altos índices de violencia armada de la ciudad. La combinación de bandas fuertemente armadas y zonas urbanas densamente pobladas crea una mezcla mortal, con transeúntes inocentes a menudo atrapados en el fuego cruzado. El impacto de la violencia de las bandas en las comunidades de Chicago es profundo y de gran alcance, y afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los comercios locales, a menudo considerados el alma de los barrios, se encuentran entre los más afectados.